Seguimos avanzando con lo anunciado, la perspectiva de una vuelta a una paulatina normalidad y a una paulatina mayor movilidad en las ciudades y en particular en la metropolitana, que está casi toda cuarentenada, cuando se vayan produciendo los siguientes pasos de desconfinamiento. Vamos a analizar lo que viene allí, las medidas que se pueden tomar, las propuestas que están dando vuelta, algunas de su propia autoría, con nuestro siguiente entrevistado, el doctor en transportes y académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso. Franco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Buenos días. Leí algún tuiteo tuyo, algún estudio reciente respecto de lo que estamos comentando y veía que, por ejemplo, tú das mucha importancia a que nos organicemos como sociedad, como empresas, como lugares de trabajo, para, por ejemplo, establecer sistemas de horarios diferidos para evitar, al menos en los horarios punta, las aglomeraciones más dramáticas y más riesgosas. ¿Cuál podría ser esa estrategia? ¿Y hay alguna noción de que en otro lado se haya podido hacer esto como para que pudiera aplicarse acá de manera efectiva? No, sin lugar a dudas, y si tú me preguntas, yo creo que hay una gran medida que justamente ese ingreso escalonado al trabajo que podría hacer la diferencia entre la gravedad de los rebrotes que eventualmente pudiese suscitarse. Hay que tener claridad que los sistemas de transporte público, que es donde muy probablemente se van a generar la mayor posibilidad de contagio, están hechos, sobre todo el metro, para funcionar con grandes cantidades de hacinamiento. Fueron planificadas, y eso hay que tenerlo pensado de esa manera. Fueron planificadas para mover una gran cantidad de personas. En el caso de la línea 1, por ejemplo, en hora punta mueve hasta 40.000 personas por hora sentido. Por lo tanto, si no hacemos algo distinto a lo que venimos haciendo, la verdad es que es muy difícil poder disminuir los hacinamientos que tenemos en buses y en metro, que pueden llegar incluso hasta 7 personas por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo he estado proponiendo ya hace varias semanas? Es que se logre un gran acuerdo nacional que va a tener que incorporar no solamente al Ministerio de Transporte, sino también a varios otros ministerios, a gremios de empresarios, a trabajadores, para generar una planificación que indique cuáles son los horarios sugeridos de ingreso, dependiendo de cuál es la actividad que se va a hacer. Por ejemplo, en el caso de que eventualmente algunas universidades, por ejemplo, vuelvan a su operación en algún minuto del segundo semestre, no debiese permitirse que el primer horario, es decir, el que normalmente va entre 8:30 y 10, haya ninguna clase, porque evidentemente los estudiantes universitarios son aquellos que tienen una cierta posibilidad de poder retrasar su entrada. Con respecto al resto de los trabajadores, debiese también organizarse, por ejemplo, que el rubro de la construcción tuviese horarios bien distintos de entrada de, por ejemplo, los empleados públicos y, por ejemplo, también las personas que después vayan a trabajar en el retail. Esto es tremendamente importante porque el gran problema se va a generar en las horas puntas y particularmente en la hora punta mañana. En general, el sistema de transporte está hacinado casi exclusivamente entre 7 y 9 y en algunos horarios de la punta tarde. Por lo tanto, si ponemos el foco en esos horarios, es posible tratar de evitar estos rebrotes que muy posiblemente se van a suscitar, pero que tienen que tratar de generarse con la mayor suavidad posible. Sí, y desde ese punto de vista, Franco, nosotros conversábamos también en algún momento contigo y con otras personas, porque hay toda una dinámica que se tiene que acomodar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con el transporte privado o el transporte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las aplicaciones, qué pasa con los taxis, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo vamos a ir implementando justamente estas medidas de seguridad para que efectivamente no se produzca nuevamente el rebrote, que es el gran tema de conversación hoy día en el mundo? Tú tenías algunas propuestas ahí también específicas, ¿no? Sí, hay que ir haciendo varias modificaciones. La principal, como te decía, tiene que ver con ingresos escalonados, pero en términos operacionales del transporte también hay varias cosas que hacer. Lo primero y lo urgente que debiese estar ya siendo analizado para comenzar a operar los próximos días tiene que ver con las frecuencias. Cuando uno analiza y uno puede observar en la Católica de Valparaíso y en otras universidades tenemos acceso en línea a los datos de GPS de los buses. Cuando uno analiza los buses que están operando en horas punta,
Particularmente en la punta mañana tenemos cerca de 5.000, a veces 5.400 buses que están operando en punta mañana. Lo que teníamos nosotros, por ejemplo, a principios de octubre del 2019, era 6.200, incluso hasta 6.300 buses, es decir, tenemos cerca de un 20% menos de buses de lo que deberíamos tener en un periodo normal. Y algo similar está ocurriendo también con el Metro de Santiago. El Metro de Santiago está funcionando a una capacidad que va entre un 70 y un 80%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando un bus, en vez de salir 3 veces o 5 veces a la hora, sale una vez por hora, entonces ese bus cuando llegue al paradero va a llegar mucho más cargado, con mucha mayor cantidad de gente. Y quizás no va a ser tan terrible, porque no hay tanta congestión en términos de tiempos de viaje, pero sí va a ser muy terrible en términos de hacinamiento. Por lo tanto, lo primero, urgente, que tiene que ocurrir durante los próximos días es volver a la capacidad máxima. E idealmente no solamente tener la capacidad máxima, sino tener la opción de sobrepasar esa capacidad máxima. Por ejemplo, anunció el gobierno que van a comenzar a llegar 1.000 nuevos buses de alto estándar y que van a comenzar a sumarse al Transantiago. Y eso evidentemente viene a realizarse porque hay una gran cantidad de buses que superó la vida útil. Podríamos hacer por este segundo semestre mantener estos buses que evidentemente ya están más viejos, pero que pueden generar una ayuda tremendamente importante. Y si en vez de tener estos 6.200 buses logramos llegar a estos 7.200, que sería ir incorporando estos nuevos 1.000 buses, evidentemente la situación va a cambiar. En términos operacionales también, por ejemplo, en las estaciones de metro sería muy bueno que se pudiese generar controles de acceso para que las filas se hagan al aire libre y no se hagan dentro de la propia estación. Y así una serie de medidas que tienen que ir analizándose. Pero aquí el gran problema, y lo que yo he notado, es que el plan paso a paso no tiene la etapa cero, que en mi opinión es la central, que tiene que ver con la movilidad. Hoy en día no existe un plan de transporte en Santiago en particular, para analizar qué es lo que va a ocurrir cuando pasemos a la etapa de transición. Existen planes para cómo abrir los restaurantes, existen planes para cómo puede volver el fútbol, pero algo tan sensible como el transporte público, la verdad es que no tiene una planificación y un plan de desconfinamiento. Claro, porque hablando de lo que preguntaba Mirna, por ejemplo, ¿qué pasa con otro tipo de transporte como los taxis, los colectivos y las plataformas de aplicaciones tipo Uber, Cabify y Bit o qué sé yo, demás? Aquí se produce tal vez una suerte de contradicción, Franco, porque podría haber un incentivo a usar ese tipo de vehículos donde hay menos hacinamiento, donde puede viajar una persona sola o dos pasajeros con un conductor que además va se está estableciendo ya como bastante de manera bien extendida el tener un plástico, una mica o una separación entre el conductor y los pasajeros en los autos de este tipo de sistema, o la bicicleta, que se pone como modelo en que hay ciudades que han reforzado en estos meses de pandemia ciclovías y facilidades para la circulación de bicicletas para desincentivar el uso del transporte público hacinado. ¿Cómo ves ese dilema? Porque al mismo tiempo eso puede implicar, en el caso de los autos, más tacos o más congestión. Sí, aquí hay varios desafíos que se van a comenzar a suscitar este segundo semestre. Una de las cosas que uno ha ido observando en ciertos países que se han ido desconfinando es que evidentemente las personas están tratando de evitar el transporte público. Y para hacerlo, como bien decías tú, Mauricio, uno observa 3 opciones. La primera es utilizar o tratar de comprar un automóvil particular. Con los problemas económicos que estamos teniendo, si es que las personas logran comprar ese automóvil particular, muy probablemente va a ser más antiguo, por lo tanto más contaminante, y en una época en que justamente se generan enfermedades respiratorias provocadas incluso por el propio coronavirus, evidentemente tener más autos y que sean más contaminantes es algo que como Estado debemos tratar de limitar. Otra opción es tratar de utilizar las plataformas digitales. Aquí también hay problemas en términos económicos. Es muy difícil que masivamente, es decir, personas que normalmente todos los días iban en bus, puedan cambiar a plataformas como Uber o Cabify. Es un costo que muy seguramente no van a estar en condiciones de hacer. Lo que sí se puede hacer y que podría ser
una manera de evitar transporte público hacinado es tratar de organizar entre vecinos autos compartidos, evidentemente que vayan 4 personas en un automóvil con todas las medidas de seguridad, con mascarilla, puede ser bastante más seguro a que vayan 7 personas en un metro cuadrado en el metro de Santiago. Y sin lugar a dudas algo que se tiene que potenciar, algo se ha hecho, pero particularmente en las comunas más ricas, falta un plan que salga del Barrio Oriente, tiene que ver con la movilidad sustentable. Si bien es claro que no todos los viajes, de hecho un porcentaje pequeño solamente de los viajes se pueden hacer en bicicleta en una ciudad como Santiago, si es que nosotros logramos que una persona que utilizaba el transporte público, por ejemplo, que utilizaba el automóvil en su viaje, qué sé yo, de 3, 4 kilómetros, utilice la bicicleta, estamos mejorando la seguridad, no solamente para la persona que está andando en el bicicleta, sino también para el resto de las personas que iba a compartir con esa persona en el transporte público. Por lo tanto, tenemos que hacer que las ciclovías y particularmente la movilidad sustentable sea algo mucho más accesible. Y el problema que siempre tenemos en términos de movilidad sustentable es que siempre se concentran en sectores que tienen más dinero, y eso ocurre porque estas iniciativas de ciclovías provienen y se generan a partir de iniciativas individuales de los alcaldes. No hemos visto planes con financiamiento, porque hay mucho plan que se queda en el papel, pero no hemos visto con planes con financiamiento que vengan del Ministerio de Transporte o que vengan de otros ministerios para poder generar una red de ciclovías provisoria para este segundo semestre que cubra toda la ciudad y que no pase el sinsentido de que cuando yo llego a una calle que delimita 2 comunas o baja el estándar o simplemente la ciclovía desaparece. Ahí se requiere un liderazgo que no ha existido por parte del Ministerio de Transporte. Sí, estamos conversando con el doctor en Transportes y académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso. Franco, para ir cerrando, quiero preguntarte por la medida que ha tomado esta aplicación Waze a partir de una petición que ha hecho el gobierno, la subsecretaria de Prevención del Delito específicamente, en que ya no se van a reportar para Chile en las vías, ¿no es cierto?, la presencia policial para evitar justamente que la gente no cumpla con las medidas de restricción. ¿Qué te parece a ti esa medida? Eso en el corto plazo es una buena noticia. Evidentemente, Waze facilita con las condiciones actuales que las personas puedan evitar el control policial y por tanto incentiva el no respeto de las cuarentenas. Por lo tanto, en un corto plazo me parece que es una buena noticia, pero como todos sabemos, hecha la ley, hecha la trampa, van a haber nuevas empresas que van a ocupar ese nicho de mercado, porque evidentemente esto es algo que no se puede regular para todas las aplicaciones sin atentar contra derechos individuales de libertad. De hecho, ya hay gente que está diciendo por las redes sociales que en vez de avisar que va a haber un carabinero van a poner que hay un animal muerto. Claro. Por lo tanto, es difícil que en un mediano plazo cosas tan puntuales como estas tengan un efecto realmente importante, pero quizás durante algunas semanas puede tener un efecto disuasor para el resto de las personas. Por lo tanto, en ese sentido es una buena noticia, pero sin lugar a dudas esto no es para nada la solución para evitar controles policiales. Sería mucho más eficiente algo tan simple como que los policías no se pongan siempre en el mismo lugar como ocurre normalmente en estos controles. Franco, solo para cerrar, ¿a ti te parece como principio, qué te parece que una aplicación justamente ponga y advierta la presencia policial, llámese Chile o en cualquier parte del mundo? Yo creo que las aplicaciones están en su derecho de entregar información relevante a los usuarios y a los conductores, y la presencia policial es una información relevante a la hora de conducir. No es culpa de las aplicaciones que las estrategias de control de carabineros sean tan básicas, que normalmente siempre se ponen en los mismos lugares y no se van generando rotaciones. Por lo tanto, no es culpa de Waze que Carabineros no tenga estrategias de fiscalizaciones
más Sí, avanzada. además, muy difícil de imaginarse que se pueda censurar información que circula porque los usuarios aportan a esa plataforma, pues ellos son los que informan. Franco, Efectivamente, redes sociales, y claro. si no es a través de Waze, va a ser a través de otras redes. Exacto, por supuesto. siempre va a haber reemplazo. Franco, para ir cerrando, el Ministerio ha dicho que hay un plan, a propósito de lo que plantea tú al comienzo, que como que en transportes y en movilidad hay menos luces de lo que va a ocurrir respecto a lo que va a ocurrir con otras áreas. Pero, claro, son criterios generales al menos, pero algunos de ellos me interesaría que los comentaras. Por ejemplo, el que los CEREMI, los secretarios regionales ministeriales de transporte a nivel regional, fueran adoptando medidas con los alcaldes para cerrar calles, destinarlas solo al flujo de transporte público, cerrarlas para automóviles. O lo que han hecho otras ciudades. ¿Qué rol podría tener aquí la autoridad? Por ejemplo, Madrid y Barcelona incentivó la compra de bicicletas públicas, a propósito de lo que hablábamos antes sobre ciclovías, incluso transitorias. Sí, esas son medidas generales. Yo leí ese plan y esas ideas que mencionó el transporte, pero son cosas que se vienen discutiendo hace mucho tiempo. Es decir, en lo concreto, por ejemplo, cuando pasemos a la etapa 2, ¿cuántos buses vamos a tener? Cuando pasemos a la etapa 2, ¿qué vías particulares las vamos a definir como solo bus? Eso es lo que se requiere con urgencia. Ayer el ministro París dijo que ya cumplimos con las condiciones para pasar a la etapa 2. Eso pone un ejemplo, pone una presión tremenda. Es posible incluso que hoy día es miércoles, el ministro París anuncie que pasemos a la etapa 2 el próximo lunes y no tenemos ni un plan serio de transporte. Sin lugar a dudas, esas medidas, las dos que tú mencionaste, tanto las bicicletas públicas como definir ciertas calles solo para transporte público, van a ayudar bastante, porque evidentemente el transporte público no va a poder ser erradicado, va a tener que seguir siendo el pilar fundamental del movimiento, y lo que tenemos que hacer es hacerlo seguro, y si nosotros tenemos que una mayor cantidad de frecuencia de buses y buses que pueden andar más rápido por las calles, eso se va a traducir en menores hacinamientos, pero tenemos que avanzar hacia una precisión mucho mayor. Estamos contra el tiempo y todavía no vemos las luces y la precisión que se debería requerir a este nivel por parte de transporte. Muy bien, pues Franco Basso, doctor en transportes y académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Valparaíso, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna, y saludos también, Mauricio. Gracias. Nos vemos. Que esté muy bien. 8:33 minutos. 8:33 minutos.